Muy buenas para todos. A continuación explicaré el artículo 139 con los incisos A, B, C, D y E y el artículo 140 del Código Penal colombiano. El artículo 139 nos habla de actos sexuales violentos en persona protegida. Nos dice lo siguiente: el que con ocasión y desarrollo del conflicto armado realice acto sexual diverso al acceso carnal por medio de violencia en persona protegida incurrirá en prisión de 64 a 162 meses de prisión y multa de 33.3 salarios hasta 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí el verbo rector es la palabra realicé, que esto implica la acción de ejecutar un acto sexual diverso al acceso carnal. El sujeto activo pues es indeterminado, es decir, que cualquier persona que participe y cometa este delito es contra la persona protegida. El objeto material es el cuerpo de la persona, específicamente en relación con la integridad y libertad sexual. Y el objeto jurídico es la protección de la libertad, integridad, dignidad sexual, así como los derechos que se otorgan, o sea, derecho internacional humanitario y los principios de humanidad. La conducta consiste en realizar un acto sexual diverso al acceso carnal, pues mediante violencia, en una persona protegida. Cuando hablo de actos sexuales diversos, básicamente son tocamientos o acciones libidinosas. Ya la culpabilidad pues es dolosa, ya que el autor actúa con plena conciencia y voluntad de cometer pues el acto sexual violento en el marco del conflicto armado, sabiendo que la víctima pues es una persona protegida. Digo protegida porque eso, así me lo indica el artículo. Un ejemplo sería pues durante un enfrentamiento armado, un combatiente pues retiene a un civil y lo obliga pues mediante violencia física a tocar sus genitales. Este acto pues constituye un acto sexual violento, pues la persona protegida, valga la redundancia. En el inciso A nos habla de actos sexuales con persona protegida menor de 14 años, que dice que el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado pues realizar actos sexuales diversos al carnal con persona protegida menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 64 a 162 meses de prisión y multa de 133.3 hasta 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El verbo rector en ese inciso es la palabra realizar, pues indicando que lleva a cabo la acción pues, de realizar los actos sexuales. El sujeto activo pues, es indeterminado, o sea, cualquier persona lo puede cometer. El sujeto pasivo pues, es la persona menor de 14 años. El objeto material es el cuerpo de la persona menor de 14 años o la presencia de esta cuando se le somete a actos sexuales o se induce a las prácticas sexuales. El objeto jurídico pues, es la protección de la libertad, dignidad e integridad sexual de los menores. La conducta punible pues, es incluir las siguientes acciones. Primera, realizar actos sexuales diversos al acceso carnal, como tocamientos o acciones libidinosas. Y el segundo, pues ya realizar, digamos, actos sexuales en presencia del menor protegido. Inducir al menor protegido a prácticas sexuales, eso lo que incluye es cualquier acción que promueva o motive al menor a realizar actividades sexuales. La culpabilidad es dolosa, pues ya que el autor actúa con conocimiento y voluntad de realizar los actos sexuales o inducir las prácticas sexuales en persona protegida menor de 14 años. En el marco de un conflicto armado, que es lo que nos indica el artículo. Un ejemplo de esto sería, pues, digamos, un miembro de un grupo armado ilegal, pues que capture a un niño de 12 años en el marco de un conflicto armado y lo obliga, pues, mediante amenazas, a presenciar pues actos sexuales entre otros combatientes. Este acto pues constituye el delito de actos sexuales con persona protegida menor de 14 años.
En el inciso B nos habla de la realización forzada en persona protegida, que dice que el que con ocasión y el desarrollo del conflicto armado, por medio de la violencia, prive a persona protegida de la capacidad de reproducción biológica. Esto incurrirá en prisión de 64 a 162 meses y una multa de 133.33 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este inciso, pues el verbo rector es la palabra privé, que implica pues causar la pérdida de la capacidad de reproducción de la persona. Ya el sujeto activo pues es indeterminado, cualquier persona lo puede cometer. El sujeto pasivo pues es la persona pues protegida. El objeto material es el cuerpo de la persona protegida. Específicamente su capacidad reproductiva. Ya el objeto jurídico protegido es la autonomía reproductiva y la integridad física y psicológica de la persona protegida, así como los derechos humanos fundamentales. La conducta consiste en privar a una persona protegida por medio de violencia de su capacidad de reproducción. Esto puede incluir procedimientos médicos forzados, mutilaciones, administración de sustancias o cualquier acción que impida de manera permanente la capacidad de reproducción de la persona. Ya la culpabilidad es dolosa, ya que el autor actúa con conocimiento y voluntad de privar a la persona protegida de su capacidad reproductiva. Un ejemplo sería un combatiente que en el marco pues, de un conflicto armado pues, somete a una mujer civil a un procedimiento quirúrgico forzado para remover los órganos reproductivos, utilizando pues, violencia física para asegurarse de que no se resista. O sea, esto constituye pues, el delito de la esterilización forzada en persona protegida, según el artículo 139b. En el inciso C nos habla del embarazo forzado en persona protegida, que el que con ocasión del conflicto armado, habiendo dejado en embarazo a la persona protegida, como resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal violento, abusivo o en persona puesta en incapacidad de resistir, obligue a quien ha quedado en embarazo a continuar con la gestación, incurrirá en prisión de 160 meses a 324 meses de multa. Y de meses y de multa, pues 133.3 hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El verbo rector, en este inciso, ya es la palabra obligue, pues ya que esto implica pues forzar o imponer a la persona protegida a continuar con un embarazo producto de una agresión sexual. El sujeto activo pues es indeterminado. El sujeto pasivo pues es la persona que haya quedado en embarazo producto de un acceso carnal violento. El objeto material es la persona embarazada como resultado de un acto constitutivo de violencia sexual. El objeto jurídico es la libertad y autonomía reproductiva, la dignidad humana y la integridad personal de la persona protegida. La conducta básicamente consiste en obligar a la persona a continuar con un embarazo que es producto de un delito sexual. La culpabilidad pues es dolosa, ya que el actor actúa con pleno conocimiento y voluntad de forzar a la persona protegida a mantener el embarazo, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad. Un ejemplo sería el siguiente: en el marco de un conflicto armado, pues un combatiente que viola a una mujer civil, lo que resulta en un embarazo. Posteriormente, pues la obliga mediante amenazas a continuar con la gestación, pese a su deseo de interrumpir el embarazo. Esta conducta constituye el delito de embarazo forzado en persona protegida, según el artículo 139c. En el inciso D, pues ya nos habla de la desnudez forzada protegida,
que dice que el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado por medio de la violencia obligue a la persona protegida a desnudarse total o parcialmente, a permanecer desnuda, incurrirá en prisión de 64 a 162 meses de multa y a 133.3 hasta 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El verbo rector pues es la palabra obligue, pues ya que esto implica pues forzar a una persona a desnudarse o permanecer desnuda total o parcialmente. El sujeto es indeterminado. El sujeto pasivo es la persona protegida. El objeto material es el cuerpo de la persona protegida. Ya el objeto jurídico es la dignidad humana, la integridad física, la intimidad y la libertad personal de la persona. La conducta consiste básicamente en obligar por medio de la violencia a una persona a desnudarse total o parcialmente o a permanecer desnuda, lo que implica pues una situación degradante y pues humillante. La culpabilidad es dolosa, ya que el autor pues actúa con pleno conocimiento y voluntad de la violencia para forzar a la persona a desnudarse o permanecer desnuda. Un ejemplo sería que un combatiente capture a una persona, un civil, y mediante golpes, intimidaciones, obliga a desnudarse total o parcialmente en público pues, para humillarlo o despojarlo de su dignidad. En el inciso B nos habla del aborto forzado en persona protegida. Nos dice lo siguiente: el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado a través de la violencia física interrumpa, obligue a interrumpir un embarazo de una persona sin su consentimiento, incurrirá en prisión de 160 meses a 324 meses y a una multa de 666 hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El mismo rector de este inciso es la palabra interrumpa, que pues en referencia al embarazo de una persona. El sujeto activo es indeterminado. El sujeto pasivo pues es la persona que está protegida. El objeto material pues es el embarazo de la persona cuya continuidad se ve interrumpida por medio de la violencia. El objeto jurídico pues protegido es la integridad física, psicológica y la moral de la persona protegida, así como su derecho a decidir sobre la continuidad del embarazo. La conducta se presenta de dos maneras. La primera, interrumpir el embarazo sin el consentimiento de la persona. La segunda, obligar a la persona a interrumpir su embarazo mediante el uso de la violencia. La culpabilidad es dolosa, ya que pues el autor actúa en pleno conocimiento para interrumpir el embarazo. Un ejemplo: un combatiente obliga a una mujer que está embarazada someterse a un procedimiento médico forzado para interrumpir el embarazo, o sea, utilizando amenazas o violencia Y para concluir, el artículo 140 nos habla de circunstancias de agravación. La pena prevista en los dos artículos anteriores se agravará en los mismos casos y en la misma proporción señalada en los artículos 211 de este código, del Código Penal colombiano. Básicamente el artículo establece una agravación para las conductas descritas de los dos artículos anteriores. ¿Cuáles dos artículos anteriores? El 139, el inciso D y el inciso E. Esta agravación se aplica bajo las circunstancias previstas en el artículo 211 del Código Penal. El artículo 140 lo que busca es reforzar la protección de las personas más vulnerables en el contexto del conflicto armado, incrementando las penas cuando concurren circunstancias que agravan la situación de la víctima.
como la edad, la capacidad de resistir, la relación de autoridad o daños adicionales causados por la conducta. Y no siendo más, pues aquí termino mi intervención. Espero les haya quedado claro lo que se dice en el video. Y nada, muchísimas gracias a todos.